Bueno, acá estamos en el segundo bloque de Hablemos de Política. Siempre me gustó mucho, mucho esa canción que está sonando al fondo. ¿La podés presentar, querida amiga Anabela? Ahora sí, porque ahora tengo micrófono. Ahora sí, vuelvo a sonreír. Estaba limitada. Sí, es la canción Dreams de los Fleetwood Mac. ¿Puedo saludar yo? Sí, obviamente. Y felicitarla. ¿A quién vas a saludar? A Eliana Wen, que está con nosotros. Hola, Eli, buen día. Buen día no, estoy tan acostumbrada al buen día que es buenas tardes. Es buenas tardes, claro. ¿Cómo Bueno. va? Muy bien. Bueno, felicitaciones por la convocatoria del lunes. Ay, gracias. La Estamos verdad muy contentas. es admirable verlas a todas en la calle. Esta vez fue mi hija y me dio mucho gusto, La vi. mucho placer me dio que vaya a acompañarlas. Así que nada, eso, quería felicitarlas. Ha sido Coparon hermoso las calles verlas. de la Ha ciudad. sido hermoso verlas. Sí, la verdad que estamos contentas porque cada vez hay más convocatoria, Sí. como que siempre decimos cada vez somos más, quienes nos damos cuenta, quienes decidimos ponerle cara en la calle, poner nuestros cuerpos en la calle, que no es poco y mucho menos poco en una ciudad como Belleville, que Sí, sí. a veces no es lo mismo que ir a una ciudad grande a marchar, porque acá la gente te mira, sabe quién sos. Sí, te identifican. Te sacan digamos, como fotos, que te marcan. filman y bueno, estamos muy contentas por eso. No estamos contentos por la situación que están viviendo las mujeres y disidencias en el país o en el mundo. Y eso siempre lo repetimos, como siempre cuando termine la marcha, bueno, ojalá que el próximo 8M no estemos acá y sabemos que vamos a estar y estamos rogando que estemos todas el próximo 8M. Pero bueno, lo importante es eso, que hay convocatoria, que la gente lo empieza a descubrir, empieza a tomar un compromiso, que eso es muy importante. Bueno, felicitaciones otra vez. Gracias. Hasta el barbijo verde. Todo, se vino Sí, todo sí, verde. todo. Mi hija andaba ahí sacándole fotos a medias, cosas que le llamaron. Era su primer marcha y me dio mucho orgullo. Ay, y se sí. encontró La con vi a la muchas. Guada, la saludé. Se encontró con muchas compañeras del colegio o de compañeras cuando estudiaban inglés, así que Sí. eso da la pauta de que hay toda una generación que se está moviendo Sí, en tal torno cual. a... Sí, y que enseña, una generación que enseña. Sí. Porque una generación que no va a tener el miedo de discutir un domingo en la casa de la familia si aparece alguna situación que nosotros callamos durante es así. mucho tiempo. Así que, bueno, buenísimo. Muchas pibas. Me Muchas encantó, pibas. sí, me Contenta. encantó ver todo Sí. eso, me encantó ver esa nueva generación que... Y obviamente eso despierta, El interés de las otras. ¿no? ¿Y qué despierta? En el machista, ese machista. Hablabas del otro lado. Claro, el del tema otro de lado. hoy, El tema de hoy. El A tema de ver. hoy surge a partir de que estas personas les molesta muchísimo ver a la mujer movilizada reclamando derechos. A ver, Es así. El título del tema de hoy, después se quejan cuando les matan, tiene que ver con una frase que se escucha en muchos lugares. No sé si a alguien de la gente que está escuchando le resulta familiar. A mí sí me resulta muy familiar. Yo soy trabajadora judicial. Trabajé 6 años en un juzgado de violencia familiar y de género y hace unos meses estoy trabajando en una fiscalía de Belleville y en los pasillos se escucha esta frase muy seguido, no solo por parte de personal judicial, sino por parte de abogados, abogadas, en las mesas familiares, en las reuniones sociales, se escucha muy mucho esta frase que tiene que ver con, digamos, esta frase aparece. ¿Cuándo aparece esta frase? ¿Cuándo se pone esta frase en la mesa o cuándo se escucha? Cuando hay alguna conducta de alguna mujer que, a criterio de esa persona, provoca la violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay alguna conducta de una mujer que provoca la ira del hombre, según el criterio de esta gente, cuando la mujer se autopone en riesgo, según estas personas Claro, que pronuncian esta frase, autoponerse ¿no? en riesgo es ponerse una pollera corta, ¿no? Claro, Para esas andar personas. sola o digamos, algo que se escucha muy común, que es en lo que voy a focalizar hoy, además de estas situaciones, es cuando la mujer violentada retoma su vínculo con el agresor. Digamos, las mujeres a veces en ciertas situaciones hacen la denuncia, piden ayuda, le cuentan a las amigas, le cuentan a los familiares y en otras situaciones vuelven con el agresor. Ante estas situaciones se escuchan mucho estas frases
que se dirigen, digamos, después se quejan, y ese después se quejan cuando les matan, en realidad se dirige a las feministas, como ustedes que están acá en la calle, cada vez que hay un femicidio, se quejan, protestan en las redes, protestan en la calle, protestan en las instituciones. ¿Por qué se quejan cuando les matan si en realidad es culpa de ellas? O sea, no, ¿a quién se dirijan? No se dirijan a los hombres, no se dirijan al machismo, al patriarcado. Diríjanse a esas mujeres víctimas de violencia de género que se están autoponiendo en riesgo, ¿sí? Entonces, cada vez que una mujer viene y dice, quiero levantar la restricción, o hacen algo que, no sé, no le entregan al niño, al hijo que tienen en común con el agresor, después se quejan, ¿no? O sea, hacen esto estas mujeres. Y después ustedes, feministas, mujeres, disidencias que protestan en las calles, se quejan cuando les matan. Claro, sí. Ilógico. Es una frase horrorosa. Es horrorosa. Ahí hay un problema. La vengo como Sí. procesando Pero hace hay un mucho problema, tiempo. porque a la que matan no se puede quejar. Así es. Así Ahí es. hay un problema. No, lo más probable, que es lo que estamos comprobando y viendo ahora con esto de la información, y hay gente que está en esta nueva transformación social, digamos, para bien, se empiezan a filtrar de que antes a lo mejor no nos enterábamos, ¿no? Que lo denunció, a lo mejor sí se quejó, lo denunció 10 veces a la Claro. persona, pero no pasó nada. La justicia no actuó, o no actuó como corresponde, o actuó tardíamente, o lo que sea, la mujer está muerta. Pero estamos comprobando que hubo varias denuncias previamente a un femicidio. Y en esas hay algo muy común. Eso, digamos, traje a colación a algunos autores que tratan ciertos temas, que estudié en un posgrado de violencia de género, que en el trabajo final justamente trata este tema, digamos, de qué pasa. Una de las problemáticas con las que nos enfrentábamos en el juzgado son las mujeres violentadas que vuelven con el agresor y piden levantar la restricción, o vuelven a convivir, vuelven a verse, a vincularse. Y hay como esa cuestión que tiene que ver con las actitudes que toma el personal judicial, las actitudes que toman el personal jurídico, o sea, los abogados, abogadas, y también la familia, las amigas y los amigos. Digamos, hay un entorno de la víctima que se aleja de la víctima, y la víctima queda más aislada, porque si vos volviste, déjate de joder, no me vengas a joder a mí, que yo te tuve que acompañar a hacer la denuncia, y ahora venís y volviste. Claro, eso ¿no? entra Y la dentro de- responsabilizan claro. a la persona que es la víctima. La víctima. Entra claro. dentro de ese, lo decíamos hace un ratito, y vos, hoy en la mañana, no me acuerdo cuándo, entra de eso, del ciclo de violencia, ¿no? Una situación... Claro, y justamente como para explicar, digamos, esta situación de por qué, digamos, ahora voy a esto, por qué no hay que pensar así, por qué no hay que juzgar a las víctimas, y por qué hay que comprender y verlos desde otra óptica, que tiene que ver con la perspectiva de género, con la mirada que tenemos que tener, con conciencia de las desigualdades de género. Son 3 conceptos importantes que quiero tratar así muy brevemente. Uno, el contexto de la violencia, que podamos comprender, conocer de qué se trata el contexto de la violencia doméstica en el que está pasando esta persona que nosotros estamos responsabilizando. Después, el ciclo de la violencia. Y después están los mecanismos de invisibilización de la violencia y los mitos y estereotipos sobre las situaciones de violencia. Entonces, un pantallazo un poquito por arriba, porque no nos da el tiempo para hablar más profundamente, y es algo por ahí más técnico, más académico, pero invitarles a como tener un poquito una repasada sobre estas cosas, y que nos ayude a comprender estas situaciones y ver cómo actuar también. Porque nuestra forma de pensar, estereotipada, prejuiciosa, sobre las situaciones de violencia y las reacciones que esperamos de las mujeres ante estas situaciones, hacen que actuemos de una forma en la que no le estamos ayudando a esa persona. Y terminamos ayudando inconscientemente o indirectamente al agresor, ¿sí? Porque estamos responsabilizándole a ella en lugar de responsabilizar al agresor, y a las instituciones y a nosotros, nuestra función también como pares, como compañeros, como amigues de esa persona que está necesitando ayuda. Así es. Hay una situación, bueno, que la hemos compartido también, es como diríamos, a este movimiento feminista, cuando salen a la calle, que yo digo que brota del otro lado, Sí.
el rechazo. Uno de los rechazos en lo que yo noto, así como después se quejan, noto, ¿por qué no piden también por tal y tal cosa? Esa situación, ¿no? Que como que les... Ay, como que ustedes tienen que reclamar todo, ¿no? Sí, es como que, digamos, nos dijeron, siempre lo hemos hablado acá, como que mi respuesta es siempre la misma. Nos dijeron qué hacer durante siglos. Nos quieren seguir diciendo qué hacer. Ah. O sea, eso es un comentario muy neomachista. Porque dicen, no, sí, todo bien, pero como que no quieren decir que estén en contra. Pero, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Vos decís, bueno, a ver, estamos haciendo lo que nosotros pensamos, que es lo que necesitamos, que queremos, que sentimos hacer. Y justamente vos no nos vas a decir qué tenemos que hacer. Porque justamente luchamos para que no nos digan lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no se quejan de lo que pasó en tal provincia? O sea, nos dicen cómo tenemos que vivir, cómo nos tenemos que vestir, cómo tenemos que comportarnos. ¿Por qué tienen que protestar? Claro, cómo tenemos que sentarnos, cómo tenemos que todo encima nos van a querer decir cómo tenemos que luchar contra todo eso. Sí. Digamos, o sea, sí, es Es un mucha mecanismo, información, por es Dios. mucha información. Sí. Pero bueno, estaba bueno traerlo a colación porque Sí. todas las marchas y los Claro, días, sí. digamos que... Uno repasa redes o habla con gente y te dicen, bueno, yo tengo conocidos, gente que habla así, de Sí. esa forma, ¿no? O sea, 8M, ni una menos, Día Internacional de la Novia, todo aparecen. ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen Ah. Bueno. Vamos al contexto de la violencia. ¿Qué es un contexto de violencia? Sobre esto hay un fallo del Tribunal Superior de Justicia y de la Cámara Criminal y Correccional de Villa Dolores que hablan de este tema en una causa penal. En esta causa penal, la mujer hace la denuncia, pero después se retracta. ¿Por qué? Porque, digamos, eso es algo muy común, la retractación en situaciones de violencia, que después va la mujer al juicio y dice, no, en realidad no me hizo nada, en realidad no me pegó, en realidad no me amenazó. Y eso, digamos, se analiza desde el punto de vista judicial, se analiza en un contexto de violencia para poder ver si esa retractación vale o no vale. Claro. Entonces, acá el tribunal y la Cámara hacen como unas referencias sobre esto y dicen, las particularidades que caracterizan la violencia doméstica es el tiempo de victimización. O sea, esto se mantiene en el tiempo. Las situaciones de violencia doméstica no es un hecho de violencia, una conducta, son varias que se mantienen en el tiempo, porque estamos hablando de violencia en la pareja, ¿sí? Y dice, a diferencia de otros delitos, aquí la víctima sufre reiterados comportamientos agresivos, una escalada que cada día o cada semana es más agravada y de mayor riesgo, ¿sí? Entonces, comprender, primero, para mirar esas situaciones de violencia, que no es una o dos o tres, es un contexto que hay que valorarlo en su integridad, ¿no? No por separado. Y dice, es un fenómeno de múltiples ofensas, este contexto de violencia doméstica, que tienen una gravedad progresiva. Empiezan de a poco y van aumentando. Claro. Esto es lo que vamos a vincular con el ciclo de la violencia, de cómo es este ciclo, porque el ciclo tiene que ver con fases, o sea, tiene como etapas, que es un ciclo que es algo circular, o sea, no la persona que está en el Sí. ciclo no sale, porque es un círculo, como para que ustedes se lo imaginen. Sí, dentro de ese ciclo me imagino que está el perdón, el arrepentimiento. Tal cual. Es así. Primero, este ciclo tiene 3 fases, como que se identifican. Una es la acumulación de la tensión. Después es la explosión violenta. Y después la luna de miel o reconciliación. Entonces, ¿cómo es esta situación? La primera fase son actos violentos muy sutiles, muy aislados. Son actos como dirigidos a controlar a la víctima, a desconcertarla. Son agresiones verbales muy tranqui que se inmiscuyen en la vida diaria y van pasando desapercibidas. Pero después hay una acumulación de esa tensión que termina en una explosión. Y ahí hay actos de violencia más graves, más fuertes. Por ejemplo, un golpe, amenazas. En esos actos generalmente es cuando la víctima va a hacer la denuncia, ¿sí? Cuando me amenazan, cuando me encierran y no me dejan salir, cuando hay abusos sexuales, porque hay situaciones que van como, ay, tal cosa, no salgas, no vayas, ¿eh? O, ay, no servís para nada, pero después el ratito está todo bien, después de nuevo otro insulto. Esa es la fase más leve. Después, cuando viene la explosión violenta, es cuando está el acto violento como más fuerte, que generalmente
en muchos casos, en otros casos no denuncian nunca, ¿no? Y hay casos en los que la mujer se da cuenta y va y hace la denuncia y pide ayuda. O le cuenta a un familiar, pide ayuda de alguna forma. Pide ayuda. Cuando está en esa situación. Pero después de esto viene la reconciliación o luna de miel. Y ahí es cuando la mujer necesita más contención. No la desprotección de las instituciones y de los grupos familiares y amigos, sino que necesita mayor contención y mayor comprensión. Porque ahí es cuando la persona... A lo mejor va al tribunal y saca la denuncia, ¿no? Es ahí cuando la mujer quiere sacar la denuncia, quiere retractarse, quiere pedir que él pueda volver a su casa, porque empiezan los sentimientos de culpa, de arrepentimiento. Y ahí el agresor se muestra con una actitud transformadora. Hace propuestas, querés que nos casemos, querés que tengamos otro hijo, vamos a cenar mañana, trae un regalo y promete que va a cambiar. Y hay una frase muy común de las mujeres en esas situaciones que es: me dijo que va a cambiar y yo quiero darle una oportunidad. Y en esa etapa de luna de miel es cuando más hay que cuidar a la víctima. No cuando hay que decir, ay, venís a levantar la denuncia y después te quejas de cuando te matan. Exactamente. Mira, ¿no? Cómo volvemos. O sea, ese razonamiento. No, ahí es cuando hay que mirarlo con una perspectiva de género y hay que valorar esa conducta como que esta mujer está dentro de un ciclo de violencia. Del ciclo del que estás hablando. No va a salir. Si nosotros permitimos que en esa sin ayuda, situación... no va a salir. Si nosotros en esa situación la abandonamos, vuelve con él. ¿Y a qué vuelve? A la acumulación de la tensión. Claro, al ciclo. A la explosión violenta. Vuelve a empezar ese ciclo. Y alguna vez no lo cuenta más. Otra de las cuestiones, este es un autor que es González y Llanes, es de un artículo que había leído en ese posgrado, que marca que dice que los periodos de tiempo, a medida que va pasando, que la relación continúa, los periodos entre cada fase son más cortos. Claro. Y la luna de miel a veces desaparece. Cuando él tiene el control, digamos, ¿qué pasa? Cuando el agresor se da cuenta que, no tiene que lo van a ir a denunciar otra vez, o sea, yo vengo, vos me fuiste a denunciar, me perdonaste, estamos juntos otra vez, yo empiezo a acumular tensión de nuevo. Pasa otra situación violenta. En el momento de la explosión violenta, no te dejo salir, porque sé que me vas a ir a denunciar. O no te dejo que hables con tu mamá, porque sé que le vas a contar que yo te pegué. O no vas a salir acá porque le vas a decir a tus amigas. O no vas a ir a trabajar porque en el trabajo te van a ver el golpe y van a hacer la denuncia. Porque ella sabe lo que va a pasar. Sí. A veces logran denunciar otra vez, pero en esa fase es cuando más hay que cuidarla. Más ayuda. ¿Sí? Porque si no, desde el punto de vista social, porque no lo quiero focalizar solamente, digamos, desde quien mira, quien juzga o quien patrocina, digamos, sino todas las personas, los grupos sociales que se vinculan con esta víctima, piensan que esta mujer ya les cansó, chau, la abandonan. Sí. Y no es ahí cuando hay que después cuidarla. Vuelve al final, bla, bla, bla. Cuando más hay que cuidarla, a lo mejor no es cuando fue a hacer la denuncia, porque ya fue a denunciar. Hay que cuidarla mucho cuando quiere volver. Entonces, esta visión me interesaba mucho marcarla porque justo en esa fase es cuando hay que cambiar la cabeza, en lugar de decir, volves y después se quejan de que las matan. Ahí hay que decir, te vamos a cuidar y no te vamos a abandonar. Desde Eli, desde la justicia, ¿hay algún tipo de mecanismo para esta situación cuando a lo mejor van a quitar la denuncia? Bueno, en esos casos hay todo depende de la situación, ¿no? La mayoría de las veces siempre se pide una valoración, una intervención de un equipo técnico para después levantar. Las denuncias no se levantan primero, que eso es algo que siempre le explicamos a las personas que van a querer levantar. Esa denuncia no se levanta porque quedan. Nosotros tenemos ahí trabajando, digamos. El tema es que en esta circunstancia, cuando quieren levantar la restricción, se tiene que estudiar la situación. O sea, no se levanta así nomás porque pasa esto. Después vuelve otra denuncia. Claro. Entonces, la mayoría de las veces se trata de que en lugar de levantar la restricción, se busque una forma de asistirla, ¿no? Bien. El tema es que los recursos son escasos para hacer seguimientos. Por ejemplo, digamos, no tendríamos que nosotros esperar que venga a levantar para mandarla una intervención. El tema es que no hay muchos recursos humanos, económicos. Claro, de asistencia social, psicológica, mira interdisciplinaria, ¿no? Los grupos feministas que están al pie del cañón ayudando a todas estas situaciones hoy en día. Sí. Lo que no hace el Estado muchas veces
lo hace la gente. Y en este caso lo están haciendo ustedes. Sí, pero bueno, igual es muy importante, que eso es algo de lo que estamos pidiendo, digamos, desde la perspectiva que se tiene que ver, que el Estado tiene que poner recursos, y no son solo en la justicia, sino que en todo lo que tiene que ver con lo social, porque, digamos, las asistencias, seguimientos tienen que ver con sectores de salud, sectores sociales, digamos, instituciones de salud, instituciones sociales, que tienen que asistir. Sí, a el las Estado personas. todavía tiene que seguir aprendiendo perspectiva de género, ¿no? También porque Sí, y día a día los aparecen recursos, situaciones. o sea, Sí. los recursos, como que necesitamos recursos, que se ponga en esos lugares, que, digamos, alguien que pueda hacer un seguimiento, que no hay personal para ir a la casa de todas las víctimas, Claro, por sí, ejemplo, ¿no? sí. Como un ejemplo. Y teniendo en cuenta esto, bueno, los otros dos conceptos, que son los mecanismos de invisibilización de la violencia y los mitos y estereotipos, que tienen que ver con esto, mirando a qué tenemos que hacer o cómo tenemos que mirar. Estos mecanismos de invisibilización de la violencia, por ejemplo, son culpabilizar a las víctimas. Culpabilizar a las víctimas es un mecanismo de invisibilización, o sea, hacemos de cuenta que digamos, las culpabilizamos para que esa violencia se dé cuenta que no Que no existe, pasa. la anulamos. Y en realidad no le podemos responsabilizar, porque si no, no le podemos ayudar. Y ese mecanismo que se desarrolla en todos los aspectos de la vida social, digamos, impactan en nuestras actitudes. Entonces es muy importante tenerlos presentes. Y los mitos y estereotipos tienen que ver con esto, con conductas que esperamos de ellas. ¿Qué esperamos de las mujeres en situación de violencia? Y una de las cosas que voy a leer este pedacito es qué se piensa, los mitos sobre las mujeres en situación de violencia. Uno es que provocan la violencia, que son masoquistas, que les pasa por aguantar la primera vez, que dicen no cuando quieren decir sí, que si tienen hijos e hijas es mejor que aguanten, son pasivas, son ignorantes, algunas se lo merecen, se lo buscan, son débiles y tontas, les gusta, son enfermas, son histéricas, son vagas que se hacen mantener. Eso es algo muy común. No se puede abusar sexualmente de una mujer que no lo desea. Si no se defendió es porque le gustó. Y esos mitos que están muy presentes en nuestras prácticas, en nuestras reflexiones, en lo que decimos y lo que hacemos, dan lugar a intervenciones revictimizantes y culpabilizantes de las mujeres que generan la desresponsabilización de los agresores. Entonces tenemos que tenerlos muy en cuenta y tratar de construir, desarmar estos mitos, sacarlos de nuestras prácticas, de nuestra forma de pensar, porque nos va a afectar en nuestro rol social para ayudar, digamos, a que esta violencia de género se erradique. Cuando hablemos de que todos somos responsables porque tenemos que cambiar estas prácticas que tenemos, nuestras actitudes hacia las mujeres que están siendo víctimas. Bien, de no juzgarlas y acompañarlas. Para eso creo que hacemos este segmento, ¿no? Para, Así es. de alguna forma, tratar de aportar nuestro granito de arena a transformar la realidad social, a la interpelación, a la reflexión, al pensamiento. Así que, me encantó la charla, fue hermosa, como siempre. Le tuve que cortar un poco. A ver, ya te siempre digo. me cuesta, ¿viste? Sí, pero nos cuesta. Pasa que son re interesantes, ¿no? 23 minutos llevamos hablando. Mira qué rápido que pasa, ¿no? Sí. Así que bueno, Eli, ya vamos a ir preparando obviamente el próximo tema. El próximo, y bueno, felicitaciones por lo que han hecho con la marcha y por lo que hacen todos los días. Ojalá no lo tuvieran que hacer, pero sí, bueno, sí, es así. Es así. Bueno, querida Ana, ¿con qué nos vamos? Con una canción. Como siempre, ella nos va a sorprender. Si tiene que ser.